Aquí comienza Diálogo de Fe y Salvación. Un programa que pretende establecer una conversación permanente entre la Biblia, palabra de Dios, y la cultura de hoy. Diálogo de Fe y Salvación. Saludos familia, que el Señor les bendiga. Bienvenidos a Diálogo de Fe y Salvación. Hoy damos gracias al Creador, al Dios, Rey de Reyes, Señores de Señores, por permitirnos la vida y de igual forma el privilegio de poder compartir con ustedes este espacio el cual está para poder dialogar desde una perspectiva bíblica el contexto social el cual hoy en día nos toca que vivir como creyentes en nuestro Señor Jesucristo. Así que bienvenidos a un programa más en nuestra serie Discipulado Transformador. Y pues obviamente con mi hermano Eddie Amílcar Osorio. Hermano Eddie, ¿cómo estamos? Bien, hermano Carlitos, contento de poder estar una vez más acá, listo para una conversación más sobre discipulado. Y pues estamos contentos a pesar de ciertas circunstancias que nos rodean, ¿verdad? Gracias a Dios hoy estamos acá una vez más para compartir con las personas que nos escuchan, con quienes están pendientes de esta conversación, y les damos la más cordial bienvenida a todos. Les invitamos a que nos ayuden a compartir esta transmisión. Si usted nos está viendo ahí por Amigos TV o si nos está escuchando a través de la radio, le invitamos a que se dé una vuelta por Facebook y que nos ayude a compartir la transmisión del día de hoy. Así que bienvenidos, es un gusto poder compartir este tiempo con todos ustedes. Así es, hermano Eddie, creo que es importante pues el día de hoy específicamente, ¿no? Amén. Un líder muy querido en nuestra iglesia. Así pues es. El Señor decidió en su soberanía pues tenerlo en su presencia, hermano Eddie, amén, que es nuestro hermano Manuel Isidro Díaz Solórzano. Así es, hermano. Alias hermano Chilo. Así y es. me gusta recordarlo, hermano Eddie, con alegría, fíjese. Es probable que tal vez en los repris de este programa pues pueda salir un poco la fecha, de verdad, un poco desfasada, pero hay una frase que siempre recuerdo, hermano Chilo. Ajá. El cual yo platicaba mucho con él y me decía: mire pues, Carlito, no hay viejo ruin. Sí. O sea, en el sentido de que siempre, ¿verdad? Usted alguien mayor, ¿verdad? Usted siempre va a dar fama, a dar buenas palabras de su vida y todo. Pero él decía esto, como nadie lo vio, míreme, de verdad. Exacto. Pero bueno, estamos un poco, hermano Eddie, tal vez no sé si decir tristes, pastor, pero sí pensando consternados, un poquito, pienso yo, con relación a eso, ¿verdad? Pero creemos fielmente en la Escritura de que el Señor, pues, en su soberanía, ¿verdad, hermano? Es quien decidió, y nuestro hermano, pues, está en la presencia del Señor. Así es, hermano Carlitos, definitivamente, como usted decía, tal vez es bueno, obviamente como seres humanos nos sentimos tristes, ¿no? Claro. Nos sentimos con cierto pesar, también la familia, y es hasta cierto punto natural, ¿sí? En estos días, precisamente, aprovechando este espacio de conversación sobre ese tema, en estos días precisamente escuchaba a alguien decir a un consejero sobre estos temas, y decir, no sé si ustedes han escuchado, por ejemplo, cuando la gente dice, tenés que ser fuerte, no llores. No. O por ejemplo, tenés que ser fuerte, no le mostres tu debilidad a la gente, por ejemplo, ¿verdad? Y no, yo pienso que, y el consejo, de hecho, de este consejero familiar era, llore. O sea, si ha partido un ser querido, si ha partido un familiar que ha estado por mucho tiempo con usted, expréselo. No es malo. No. Ya como seres humanos, de hecho, sentimos dolor, no hay pesar en nuestro corazón, y es hasta cierto punto natural que nosotros expresemos con lágrimas, con pesar, con tristeza la partida de nuestros seres queridos, ¿no? Pero
ahí hay un punto también que es que nosotros nos aguarda una esperanza, ¿no? Claro. Y no os entristezcáis. Exacto. El apóstol No Pablo. sufrimos como quienes no tienen esperanza, sino con nuestros ojos puestos en la eternidad. Amén. Así que un saludo especial a toda la familia Díaz Andrade, hermano Eddie. Así es. Hermana Mari, sus hijos. Bueno, hermano Chilo goza de lo que predicó, Así es. de lo que sirvió. Un hermano muy pilas, de hecho junto con su esposa, y hoy en la tarde platicábamos eso con mi esposa, de cómo eran una pareja muy aplicada al evangelismo, Exacto. a jornadas de evangelismo, y la verdad eran una pareja muy diligente en esa parte. Dejemos eso a jornadas de evangelismo, pastor. Usted y yo vamos a la cola de un banco Así, a eso, ajá. y bueno, y hacemos O sea, la cola. Y exacto. si bien nos hacemos conversación con alguien y Ajá. bueno, pues si nos da la oportunidad le presentamos el evangelio. Ajá, así es. Pero hermano Eddie, el hermano Chilo con hermana Mari, ellos siempre cargaban tratados. Exacto. Nuevos Testamentos. Y bueno, y lo repartían ahí. Exacto. Y obviamente también miembros del Gedeones Internacionales. Así es. Hace así poquito es. hermano Chilo andaba por allá por Estados Unidos Así es. en la convención anual de los Gedeones a nivel internacional. Y pues Sin duda una gran trayectoria. Damos gracias a Dios Amén. por la vida y el ejemplo que nuestro hermano Chilo deja entre nosotros, hermano Amén. Eddie. Así Y es. pues, como ya usted bien lo decía, en Cristo Jesús es nuestra esperanza. Muy Amén. bien, muy bien. Por cierto, pastor, continuamos entonces con nuestra serie. Estamos estudiando el modelo de Pablo. Así es. El modelo de Pablo, el discipulado transformador, y estamos estudiando cuál era la concepción de Pablo con relación al discipulado, pastor. ¿Qué pensaba Pablo? Y comenzamos a analizar un poco eso el programa anterior. Así Y es. estuvimos viendo de que dentro de la misma definición específica del proceso discipular que nuestro Señor Jesucristo, por ejemplo, da en la Gran Comisión, pastor, encontramos a un Pablo contextualizando, pastor, y aplicando de manera práctica principios específicos, ¿no? Exacto. Y hablamos de que uno de los principales objetivos de Pablo era llevar a la madurez a las personas. Exacto. Y él tenía en su mente, miren hermanos, el que la persona conociese, entendiese, creciese, pastor, y de esa misma forma pueda transmitir también, ¿sí? El mensaje del evangelio y obviamente haciendo discípulos, ¿no? Así es, yo creo que lo que hablamos como a manera de introducción, ¿no? Del método de Pablo y las formas que Pablo usa para discipular. Yo creo que algo bien interesante que dijimos, hermano Carlitos, es que Pablo viene y agarra el modelo discipular de Jesús y lo lleva a la práctica, ¿no? O sea, como quien dice, bueno, este fue lo que él nos enseñó, lo que el maestro transmitió, y esto vamos a hacer, ¿verdad? Entonces vemos en Pablo a alguien ejerciendo ya el discipulado transformador, ese discipulado relacional, que fue mucho de eso. Hoy vamos a hablar de eso, ¿verdad? De las relaciones de Pablo con sus discípulos y cómo él... algo que decíamos el miércoles pasado fue de que lo que a Pablo le quitaba el sueño era ver gente llegando a la madurez. Exacto. Ya, o sea, lo que a él le preocupaba, lo que a él le hacía sentir pesar, era que tenía lo que pesaba sobre sus hombros, podríamos decir, hermano Carlitos, era que él necesitaba llevar o necesitaba encaminar, empujar, ayudar, apoyar o colaborar en la medida que fuese posible para que más personas pudiesen llegar a ese grado de madurez y de plenitud en Cristo, ¿no? ¿Usted? Exacto, hermano. Y encontramos también a un Pablo, pastor, utilizando mucho la palabra metamorfomai, metamorfoia, Exacto. o sea, que tiene que ver con metamorfosis. Exacto. O sea, Pablo tenía muy en cuenta, pastor, la transformación, la madurez de las personas. Así es. Hablamos del no conformarnos, pastor, sino siendo transformados, dice, ¿verdad usted? En el sentido, pastor, de que es importante que o sea, la naturaleza del creyente va de la mano, pastor, con el crecimiento, con la Así madurez. es. O sea, y no lo decimos en un sentido, pastor, de que es que se tiene que hacer, sino que en un sentido de que es natural. Exacto. O sea, es natural. Y si algo no está pasando, y si eso no está pasando, es porque, bueno, hay un problema específicamente, pastor. Sí, eso es algo que también lo hemos mencionado a lo largo de esta serie, de que esto no es un proceso, no estamos hablando cuando hablamos de discipulado y de caminar hacia la madurez, no estamos hablando de un proceso forzoso, ¿verdad? Exacto. Ni de un proceso por el cual usted se tiene que pelear con los hermanos, no. Este debería ser un proceso natural, este debería ser un proceso fluido,
¿ya? Y es más, debería ser una necesidad en la vida del discípulo, ¿verdad usted? O sea, todo discípulo debería anhelar crecer en madurez, conocer más a su maestro, saber más de la iglesia, saber más de la palabra de quien lo salvó. Entonces, y así es como se va forjando ese camino hacia la madurez, que debería resultar en un caminar natural y no en un caminar forzado, en un caminar orgánico, ¿verdad usted? Exacto. ¿Ya? Exacto. Mire, pastor, esa relación, ese entendimiento, ese conocimiento, bueno, en algún momento definimos aquí la palabra discípulo. Y recuerdo que hablábamos un poco de cómo ese discípulo, ¿verdad? Usted se identificaba específicamente a las enseñanzas de su maestro, en las prácticas de su maestro. Exacto. Y Cristo Jesús, pastor, nos enseña eso específicamente. El problema, miren, hermanos, es de que hoy en día nosotros tenemos que comenzar a evaluar muchas de las cosas que hacemos si están dentro del modelo de Jesús o no. O son modelos que nosotros en el transcurrir de los años y a través de la tradición, pastor, hemos venido agregando. Exacto. Y comenzamos a hacer un montón de cosas, ¿verdad? Ustedes que hasta cierto punto, pastor, no son bíblicas. Exacto. O sea, no son, o si no lo queremos llamar bíblicas, podríamos ir dentro de la esencia, del marco esencial, pastor, del objetivo primordial de la iglesia. Y sí dejamos de hacer la esencialidad de la iglesia. Sí, yo creo que aquí no debemos de perder de vista, hermano Carlitos, algo que dice Lucas Lacey, que lo remarca en un montón de libros que él ha escrito. La misión de la iglesia siempre debe ser contextualizada. O sea, la misión no cambia, ¿verdad usted? La misión, la iglesia, por decirlo así, la iglesia cristiana, claro, ya tiene su declaración de misión, que es vayan y hagan discípulos, Marcos 16:15, Mateo 28, ahí está la declaración de misión. Ahora, nuestra función, dice Lucas Leis, lo que sí es nuestra función es contextualizarla. O sea, ponerla por decirlo así, un ejemplo histórico. Los padres de la iglesia ya por el siglo III, siglo IV, lo que hicieron fue contextualizar la misión. Claro. O sea, ellos trasladaron esa misión que Jesús les había dado a su contexto de forma que la gente pudiera entenderla. Más adelante nosotros nos encontramos con los reformadores que hacen lo mismo, o los precursores de la reforma, ¿verdad usted? Antes de los años 1000, ¿no? En medio de la Edad Media, en la mitad de la Edad Media, podríamos decir, vemos gente contextualizando la misión. Exacto. Y hay un resurgir del evangelio que luego va a catapultar la reforma protestante. Una explosión. Exacto. Pero siempre vemos, mire, hermano Carlitos, a lo largo y ancho de la historia, siempre vemos gente que se ha esforzado por eso, por contextualizar la misión. Y yo creo que nosotros hoy en día lo que tenemos que hacer es eso. Es cierto que hay ciertas quizás métodos, algunas prácticas que nosotros podemos agarrar de nuestro alrededor, pero la esencialidad que usted decía está en la escritura, ¿verdad usted? Exactamente. El marco esencial del discipulado está en la escritura. ¿Y cuán peligroso es, pastor, salir de eso? Exacto. A través de tradición, a través de una excesiva autoridad de X personas dentro de la historia de la iglesia. Por cierto, y vamos a hablar un poquito de eso en la resistencia, pastor. Ajá. La resistencia viene un poco picantía, por cierto. Pero es importante observar eso, pastor. ¿Y por qué no observamos un poquito, hablemos un poquito, porque no va a dar el tiempo, acerca de cuáles son las etapas y cuál es ese modelo específicamente de que Pablo trabajó, pastor, o cómo observa, pastor, Pablo, cómo observa el desarrollo del discípulo específicamente, pastor? En otras palabras, ¿verdad? Respondemos a la pregunta, ¿qué hacía Pablo para llevar los creyentes a esa transformación? Exactamente. ¿Qué hacía Pablo para empujar los creyentes a esa madurez de la que él tanto habla? De la que es su pasión en las cartas, podríamos decir, ¿verdad? Exacto. ¿Qué es lo que hace? Bueno, hay 4 etapas, ¿no, hermano Carlitos? Específicamente. Que vamos a ver en el método proceso específicamente de Pablo, pastor. Exacto. Y me llama la atención que en cada etapa vital, hermano Carlitos, hay una necesidad en el discípulo que es suplida. Hay un rol que el discípulo desempeña y hay un rol también en este caso de Pablo, ¿verdad? Exactamente. Que es como el mentor, ¿no? Etapa, la necesidad. Exacto. El rol del discípulo. Exacto. Y el rol de Pablo. El rol de Pablo. Ahora, fíjese, y yo creo que vamos a llegar inevitablemente a... Perdón. Hagamos una aplicación a la gente para que nuestros hermanos pues vayan con nosotros. Ajá. Vamos a explicar
este modelo de Pablo, cómo Pablo observaba el discipulado y obviamente, hermanos, hagamos una conexión nosotros, ¿verdad? O sea, cómo nosotros podríamos aplicar eso desde la perspectiva bíblica. Exacto. En cuanto al contacto con las personas para enseñar a Jesucristo, pastor, y para que esas personas podamos ayudarlas a desarrollarnos juntamente. Ojo, no hay que perder de vista eso. Eso era lo que iba a decir. A desarrollarnos juntos en Cristo. Sí, es que fíjese que, y aquí lo vamos a ver en uno de los pasos de Pablo, más claramente. Aunque Pablo a veces es muy enfático en temas como exhortación o en dar ciertas instrucciones, por ejemplo, a sus discípulos como Tito y Timoteo y algunos otros que andaban con él, ¿ya? Pero casi nunca vemos nosotros a Pablo hablando de jerarquía. Nunca. En el discipulado. Es más, él dice que es el peor de los pecadores. Y además, Pablo a veces siente la necesidad, como vamos a ver un par de ejemplos más adelante, de incluso ser fortalecido con los dones de aquellas personas a quien él ha discipulado. ¿Ya? O sea, vemos a un Pablo. Le digo esto, hermano Carlitos, porque yo siento que muchas veces nosotros nos hacemos líos con la jerarquía, sinceramente. Exacto. ¿Ya? Como que nos peleamos el título a veces, ¿verdad usted? ¿Ya? Entonces muchas veces roba eso. Le roba la esencialidad, le roba la chispa, ¿no? De caminar juntos hacia la madurez. Exacto. Y es que yo creo, hermano Carlitos, que este también es un proceso experiencial en el cual uno se da cuenta que también puede aprender algo aún del creyente que se convirtió ayer. Claro. Así, sinceramente. Mire, pastor, en ese proceso de relacional, mire, pastor, mire, pues no hay que perder de vista que nuestra dinámica humana, pastor, nuestra dinámica humana caída, ¿verdad usted? Número uno, olvida cosas. Número 2, comete errores, ¿verdad usted? Y así podemos mencionar varios aspectos más. Entonces, al relacionarnos con las personas, estas personas que están, por ejemplo, imagínense usted, en una relación usted con una persona pues nuevo creyente. Esta persona viene y le cuenta una experiencia específica a usted de lo que le está pasando. Pero resulta que usted también la está pasando. Exacto. O sea, por mucho que usted tal vez esté ya con un tiempo más de fe, usted en alguna forma distinta a lo que él está viviendo, usted también lo está viviendo. Exacto. Entonces es una dinámica, mire, pastor, de relación que nunca es como superior. Exacto. O sea, alguien superior a otro, ¿verdad usted? Sino que es una dinámica mutua, de mutuo apoyo. Podríamos decirlo. De hecho, una de las palabras que se señala y que señalan hay varios escritores que señalan que una de las características del discipulado de Pablo es la mutualidad. O sea, que había como ese yo aprendo de vos y vos aprendés de mí. Ya, o sea, había esa correspondencia, podríamos decir, hermano Carlitos. Y vamos entonces, hermano Carlitos, a la primera etapa. Observémosla. Primera etapa, imitación. La etapa de imitación. Y con esta ya me da miedo a mí. Sí. Peor una frasecita que Pablo tira ahí, ¿verdad usted? Exacto. Sean imitadores de mí, así como yo soy de Cristo. Os ruego que me imitéis. Oiga, pastor, miren, hermanos, qué reto ese. Sí. Una pregunta que yo fíjese así una vez en una prédica, hermano Eddie, que hubo palabra fresca ahí en ese momento. Mire, yo le decía, a usted, hermano querido, que me escucha, ¿le gustaría que en la iglesia hubiesen unos 20 más igual que usted? De hecho, fíjese, no sé si es Os Guinness, creo que es. Esta semana estaba viendo algo de eso. ¿Me copió a mí o qué? Bueno, de hecho, ni habíamos platicado de esto. Pero fíjese que viene y plantea él, por ejemplo, ¿qué pasaría si porque todos estamos muchas veces obsesionados con que la iglesia queremos que sea como nosotros la concebimos, ¿verdad? Buena esa. Ya, entonces él viene y plantea la pregunta y el cuestionamiento similar al que usted dice, ¿no? ¿Qué pasaría si en la iglesia todos fueran como vos? Uy. ¿Ya averigué eso, pastor? No, hombre, mejor. Es que es un buen reto. Es un buen reto. Ajá. Es un buen reto. Imagínense que todos sean como usted. Exacto. Piense. Sean imitadores de mí. Esta es una buena pregunta y un buen ejemplo para ejercicio para nuestros oyentes. Piense usted qué pasaría o cómo fuera la iglesia si todos los miembros de la iglesia fueran como usted.
Imagínense. Tremendo, pastor. Qué importante es, ¿verdad? Ustedes que seamos edificados los unos a los otros. Sí. Pero creo que es una buena pregunta para seguir caminando, pastor. Claro. Seguir caminando y aprender pues de tantas cosas que hoy en día necesitamos aprender, ¿verdad? Usted. Ahora, hermano Eddie, hablemos de esa primera etapa. La etapa de imitación, ¿no? Así es. Imitación. Y el discípulo aquí, pastor, juega podríamos decir que está en una etapa infantil. Así es. En donde se está comenzando a enseñar. Ujú. ¿Sí? De hecho, fíjese que el método que Pablo usa, y que lo vamos a ver a lo largo del programa, el método que Pablo usa es como el crecimiento y desarrollo de una persona normal. Y por eso empieza Exacto. él con los niños, ¿verdad? Y él en su momento dice, también, por ejemplo, cuando él dice, cuando yo era niño, hacía cosas de niño. Pero cuando ya fui adulto, y de ahí ese ejemplo de la niñez y de la adultez, Pablo viene y la traslada como una metáfora, ¿verdad usted? Para ejemplificar el crecimiento y el desarrollo de la vida espiritual de las personas. Exacto. ¿Ya? Y entonces, lo que usted bien decía, esta etapa de imitación es una etapa de, podríamos decir, infantil, o de una espiritualidad infantil. Que no se nos malentienda la palabra infantil, ¿verdad? Sí, sino sí, una sí, espiritualidad tierna, En podríamos sentido decir. metafórico. Exacto, una espiritualidad nueva. ¿Y sabe qué, pastor? Es un punto bien importante que a veces nosotros perdemos de vista. Ujú. Le hago una pregunta. ¿El niño necesita a su papá o su mamá? Claro, Es dependiente. sí. Pastor, nosotros muchas veces... Y en ese sentido, el discípulo tiene una etapa Exacto, en de la que es dependiente. dependencia, ¿verdad usted? ayudarlo, pastor. A pesar de eso, y vuelvo al punto, yo creo que es un punto al que vamos a estar regresando una y otra vez. A pesar de eso, hermano Carlitos, no vemos a un Pablo ejerciendo un mando jerárquico, sino que vemos a un Pablo como un papá, Exacto. guiando, ¿verdad? Usted amorosamente. Exacto. ¿Ya? Con ejemplo y dirección. Exacto. Mire, en tiempos de Pablo, la conducta de los padres era un modelo que los hijos debían copiar. Mire, pastor, se recuerda que en algún momento hemos hablado del modelo que algunas iglesias aplican con relación al ganar personas y al trabajar con los nuevos creyentes, Ajá, ¿verdad usted? ajá. Y que muchas veces las iglesias de la sana doctrina, que hay algunos de aquí en Oriente, ¿verdad usted? A veces no hacemos. Exacto. Y esta gente, pastor, miren hermanos, nosotros hemos platicado con gente, testimonios de gente, que hay personas que se desvalen por ellos. Exacto. ¿Qué los llaman? ¿Dónde estás? ¿Cómo estás? ¿Vas a venir? Te invito aquí, te invito allá. Mira, discipulado. Llego mañana. No puedo. Yo llego. ¿A qué horas podés? Exacto. O sea, Se deja ver, Mira, pastor. hay un interés genuino en la exacto, persona. genuino. Ojo, Exacto. genuino. ¿Y qué sucede? Bueno, crecimiento, pastor. Crecimiento. En amor. Así ¿Sí? es. Mire, aspectos doctrinales podemos hablar después si usted quiere. Exacto. Pero lo que yo quiero rescatar y destacar de esta gente es el amor por las personas. Correcto. Es el tiempo que se le dedican a las personas. Correcto. Las iglesias tradicionales hoy en día, sí, mucho dedican tiempo para ir al culto. Imagínese. Pero para otra persona no. Y ese es el problema, mire, que tenemos. Necesitamos dedicar tiempo a las personas. Es que ese es el punto, pastor. Ya. Ojo, estamos hablando de una etapa infantil. Exacto. ¿Cómo le Mire, enseña a caminar usted a un niño? por medio del ejemplo, ¿no? Bueno, y agarrarlo. Y Y se tiempo, se cae y usted lo levanta y usted está ahí. Me llama la atención, fíjese, hermano Carlitos, que el término imitar que Pablo usa es mímica. O sea, es el término castellanizado, ¿verdad usted? Mímica, sí. Mímica. O sea, que lo que les está diciendo a él, a sus discípulos, es, hagan lo que yo hago, ¿verdad? Obviamente hay un precedente de ejemplo en la vida de Pablo, ¿verdad usted? Concretamente, Pablo dice, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Dicho de otra forma, sus discípulos tenían que imitar el reflejo de Cristo que veían en Pablo. Exacto. Pero aquí está la pregunta. ¿Por qué Pablo no dice simplemente imiten a Cristo? Que sí lo dice en algunos versículos, ¿eh? Claro. Pero ¿por qué Pablo se pone él de ejemplo? Aquí hay algo bien interesante, mire, Exacto. porque es clave entenderlo. Pablo estaba poniendo en práctica la teología de la encarnación. Oiga. Y Teología de fíjese, la encarnación. Dios puso cuerpo a su presencia. Se presentó de forma plena en Jesús y luego se presentó en la vida de sus seguidores. Excelente. ¿Ya? Ahora expliquemos Los eso, pastor. cuales se convirtieron en reflejo de él. De hecho, aquí hay de estas líneas sacamos una conclusión básica siguiente. No hay otra forma de vivir el evangelio si no es encarnarlo. Encarnarlo bajo esta misma fórmula que usted está mencionando ahí. Exacto, Sí, venir a encarnarlo, exacto. sí, mostrarlo.
servirlos. O sea, para que no, porque puede ser malentendido el término, ¿no? Pero para que no se nos malentienda, el término encarnar significa... Es metafórico, exacto, es metafórico. Pero se refiere a que usted tiene que vivir el evangelio. Claro, no hay otra forma. ¿Ya? Y cuando Pablo dice, os ruego que me imiten, es porque él se ha esforzado por encarnar el evangelio. Exacto. ¿Ya? Y fíjese, también la imitación implica seguir el estilo de vida de otra persona. Pablo dice a los filipenses, hermanos, sed imitadores, y vuelve a usar la misma palabra, mímica, de mí, y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Excelente. Filipenses 3:17. Excelente, excelente. Imagínense esa parte. Ahora, esa responsabilidad, pastor, la tenemos. Exacto. Y no hay que perder de vista esto, miren, mis queridos hermanos, porque es fundamental esta primera etapa, pastor, en donde se le marca a la persona, en donde se guía a la persona, donde se ayuda a la persona y obviamente se le modela a la persona. La persona va a preguntar. Exacto. Usted sabe, cuando venimos a Cristo, pastor, tenemos un sinfín de preguntas. Hay muchas dudas, ¿no? Y eso es necesario. Y es bueno hasta cierta forma. ¿Sí? Ahora, mire, lo que, siguiendo el ejemplo de lo que citamos en Filipenses, la vida de Timoteo y también de Pablo en este caso, servían como una especie de molde, no tanto para que los creyentes se conformaran a la imagen de él. No, es más, nosotros vemos en los escritos de Pablo que Pablo quiere que los creyentes alcancen la plenitud de Cristo. Exacto. No de él, sino de Cristo. Pero como él está encarnando el evangelio, entonces por eso él dice, os ruego que me imiten, ¿verdad? Exacto. Y aquí Pablo en ningún momento desarrolla posturas jerárquicas. ¿Por qué? Porque ese modelo jerárquico más bien es característico de sectas, ¿verdad usted? Exacto. Y fíjese, algunos líderes han llegado a decir que el que está siendo discipulado siempre debe consultar todas sus decisiones con el que lo discipula, por ejemplo, ¿verdad? Porque esta es la voz de Dios, por ejemplo, ¿verdad? Ya, para los que están a su cargo. Y hay gente, y fíjese, hermano Carlitos, que honestamente le digo, creo que he tenido un par de experiencias así en donde la gente no puede tomar una decisión. No, primero tengo que consultarle a mi líder, ¿va? Imagínate. Va, entonces hay que entender el modelo de Pablo, porque Pablo no está hablando de eso. Pablo, de hecho, quiere la independencia de los discípulos. ¿Ya? No hace falta especular, mire, sobre lo que Pablo quería decir cuando animaba a los creyentes a que le imitaran. Exacto. Igual que él imitaba a Cristo. ¿Qué es lo que Pablo enfatiza? Su vida, mire, la vida de Pablo en este caso estuvo caracterizada por la humildad, las lágrimas, los problemas y los ataques por parte de muchas personas, falsos maestros e incluso de los judíos. Contra viento y marea él se mantuvo firme. Exacto. Entonces, en ese contexto, él viene y dice, mucha, imítenme, va. Exactamente. Ahora, no vamos a descartar también, pastor, que dentro del proceso discipular, ¿verdad? Usted está ese proceso, ¿no? En donde las personas, pues, se abocan con la persona con la que están en confianza, ¿verdad? Usted, para algún tipo de guía, para algún tipo de pregunta. Sí, pero no pasando al otro extremo, ¿verdad? Usted, de la superioridad, hablemos de una superioridad moral o una superioridad espiritual, si lo queremos ver así, ¿verdad? Usted, cobertura. Bueno, por ejemplo, no te puedes mover si no te lo digo yo, por ejemplo. No. Bueno. O también, hermano Carlitos, el tema de tener una dependencia siempre, ¿no? Ya, o sea, llega un momento, es cierto, hay un tiempo para la niñez espiritual, si usted lo quiere ver así. Hay un tiempo para eso, pero no es normal que usted permanezca en ese estado, sino que lo que se espera de usted es que poco a poco vaya madurando, crezca y ya usted pueda tomar sus propias decisiones, ya usted pueda tener un criterio bíblico propio y tomar decisiones maduras, ¿no? Exactamente. Sí, hermano Eddie. Bien, hermano Eddie, estamos ya en la parte media de nuestro programa y queremos saludar a los hermanos que están por ahí pendientes, pastor. Un saludo a todos los hermanos que nos ven a través de Amigos TV, pastor. Gracias por estar con nosotros, hermanos. Un fuerte abrazo. Asimismo, también a través de Radio Cultural Amigos, pastor. Amén. Y Radio Alternativa. Gracias por estar con nosotros. Y de igual forma, pastor, los que están en Facebook.
Facebook. Así es, hermano Carlitos, queremos enviar un fuerte abrazo y saludo a nuestro hermano Ovidio Rivera, hermano fiel oyente, pendiente. No se lo pierde. Hermana Yadira Osorio también dice saludos, hermanos, Dios les bendiga. Gracias, hermana Yadira, un saludo también para usted. Hermano Jaime Osorio, pastor, un saludo. Jaime. Y muchas gracias por estar hoy con nosotros. También Douglas Osorio. Amén. Así es, Douglas, un saludo, Douglas, y muchas gracias por estar con nosotros. También al Chato Roldán, allá Chucho, pastor, un buen Así amigo es. también. Gracias, Chato, por estar pendiente. Melanie Ramos también, pastor. Así es, Gracias, un saludo, hermana Melanie. Gracias por estar con nosotros. De igual forma, nuestro hermano Juan Alonso Mellao, Juanito. el delantero histórico de Deportivo Ipala, pastor. Y nuestra hermana Jenny Najarro. Saludo especial. Ese mismo saludo especial a nuestra hermana Estela Morales también, pastor, allá en Chucho, en medio. Así es. Gracias por estar ahí, hermana Estela. Nuestra hermana Ari, hermana Ariana Alvarado, pastor. Así es, un saludo. Y nuestro hermano Elvis Menéndez Chehuen. Así Hermano es. Elvis, gracias por estar ahí pendientes de Amén. Diálogo de Fe y Salvación. Y así muchas personas más, pastor, que nos ven a través de los diferentes medios. Así es, hermano Carlitos, un saludo para todos. Les recordamos que estamos abordando la serie Discipulado Transformador y hoy concretamente estamos abordando el tema acerca de el método o el modelo discipular del apóstol Pablo. Hemos visto la primera etapa, que es la etapa de imitación. Nos faltan 3 etapas que vamos a ver en lo que resta del programa, pero por lo pronto los vamos a dejar a ustedes ahorita en este momento con nuestro hermano Carlitos, que nos viene a presentar el día de hoy la resistencia. Les escribo para exhortarles a contender ardientemente por la fe que fue entregada una vez y para siempre a los santos. Judas, versículo 3. Diálogo de Fe y Salvación presenta La Resistencia. Hola a todos, que el Señor les bendiga. Bienvenidos a La Resistencia. Este espacio acá en Diálogo de Fe y Salvación, en donde pues el Señor nos permite poder dialogar de los diferentes fenómenos que recurren y ocurren hoy en día en la sociedad, en la cultura en la que nos toca que vivir. Y hoy pues queremos hablar de un tema que es un poco tal vez incómodo, pero creo que es importante decirlo. Como ustedes saben, pues desde la Resistencia hemos estado siguiendo un poco cuál es el avance y el caminar de la agenda globalista. Este orden específico, ¿verdad? Usted, el cual se nos quiere imponer a base de fuerza y política en todo el mundo. Y hoy queremos destacar un poco acerca de lo lamentable que es de que ciertos sectores religiosos a nivel mundial están comenzando a alinearse a los objetivos específicos de la agenda globalista. Y hoy quiero hablar un poco en un sentido educativo, en un sentido también de edificación, porque tengo muy buenos amigos del lado en esa área de la religiosidad, y tiene que ver con Roma. Sí, con el Vaticano y don Jorge Mario Bergoglio, como ustedes bien saben, pues el Papa Francisco. ¿Por qué digo esto? Y lo digo con mucha cautela y educación, porque tenemos muy buenos amigos, los cuales pues profesan la fe católico romana, pero creo que es importante también dialogar, sí, desde una perspectiva neutral, desde una perspectiva bíblica, desde una perspectiva educativa con relación a ello. Ahora, desde una perspectiva personal, desde acá de la Resistencia, creemos que el Vaticano, sí, a través de la dirección de Jorge Mario Bergoglio, está teniendo un sesgo demasiado cercano a la Agenda 2030. Y específicamente en este último trimestre han sucedido algunos sucesos específicos desde la vía legal en Roma, en donde son sucesos los cuales pues lamentablemente dejan mucho que desear con relación a esta organización eclesial. Y queremos contarles de que el Papa Francisco pues nombró al ex juez de la Corte Suprema de Justicia y jurista penal argentino, Raúl Eugenio Zaffaroni. Sí, Raúl Eugenio Zaffaroni
como nuevo directivo de un nuevo organismo académico y concedió el estatus de asociación privada de fieles a un comité de jueces presidido por el magistrado Zaffaroni. Ahora, es muy importante entender que a través de un quirófano dado a conocer este viernes por el Vaticano, el Papa resolvió la creación del Instituto para la Investigación y Promoción de los Derechos Sociales. Oiga, Zaffaroni, director del Instituto para la Investigación y Promoción de los Derechos Sociales, el cual se va a denominar Fray Bartolomé de las Casas, con finalidades académicas, docentes y de formación sobre la temática de derechos sociales, migración y colonialismo. Bueno, un ente legal académico nuevo en Roma, y pues lo va a presidir Zaffaroni. Ahora, ¿por qué entonces está hablando de eso usted, querido? Bueno, estamos hablando de esto porque Zaffaroni, reconocido en Argentina por su defensa, ¿sí? Defensa a ultranza, queridos amigos de la resistencia, a criminales los cuales están relacionados con abusos a menores. Así como usted lo escucha, Zaffaroni, un juez el cual está ligado a su ultra defensa también a la legalización del aborto y a todas las leyes que tienen que ver con toda la comunidad LGTB e ideologías de género. Sí, el Papa abre las puertas específicamente a este juez. De igual forma, en este último bimestre se realizó en Roma también un sínodo, el cual tiene que ver con cuál va a ser la posición de la comunidad LGTBIQ dentro de la Iglesia Católica. Bueno, pues resulta que en el sínodo y a través de todo pues el mecanismo de derecho que el Vaticano tiene, se abre la puerta específicamente para que los homosexuales y la comunidad LGTBIQ puedan tener las puertas abiertas para poder ser bautizados y para poder dar niños en bautizo y para poder recibir niños en apadrinamiento, ser padrinos, ¿sí? Tanto de bodas como de bautizos. Ahora, la pregunta es esta: bueno, hermano, ¿y ustedes qué tanto tienen odio contra estas personas o qué? No. Señoras y señores, el problema es de que poco a poco nos estamos alejando de la Biblia. Y lamentablemente Roma sigue haciéndolo. Y lamentablemente el Vaticano sigue haciéndolo. Y más ahora, colocando a gente en puestos importantes en materia de derecho, gente que está en contra de los principios bíblicos y que lo ha demostrado en una trayectoria de la vida. Gente que está en contra de una cosmovisión bíblica de la vida y una cosmovisión creacional de la vida. Gente que no tiene principios ni valores cristianos se están llevando, por ejemplo, a puestos importantes en la toma de decisiones futuras que se vienen hoy en día con relación a toda esta imposición, a toda esta maquinaria y reingeniería progresista que se está dando en el mundo. Ahora, bueno, si usted cree, no me crea, vaya y vea las noticias específicamente. En Argentina, por ejemplo, hay un problema social con relación a esto, ¿verdad? Ustedes, de que mucha gente se pregunta que cómo es que su santidad ha hecho eso. Pero bueno, el punto no es ese, sino a usted que nos ve y que nos escucha. El ánimo es que ese es el problema de la excesiva institucionalización de la iglesia. Es fundamental que en cualquier ámbito que usted se encuentre, sea católico, sea protestante, sea de lo que sea, usted debe entender que necesita tener una relación personal con Dios y una búsqueda personal de la verdad a través de la Biblia. Porque hoy en día en el sistema religioso mundial van a comenzar a verse muchas cosas que nuestro Señor Jesucristo no hubiera hecho. Obviamente, creemos en la salvación de las personas, creemos obviamente en la restauración de las personas, pero creemos que la iglesia debe ser el puente, ¿sí? ¿El puente para qué? Para que las personas puedan comprender la fe y puedan venir a Cristo mediante la fe por medio
por medio de la fe, mediante el arrepentimiento, en esa transformación de vidas. Pero estamos llevando a que la iglesia, en este caso Roma, ¿sí?, está alineándose específicamente con toda la maquinaria de derecho penal que la ONU, que la Agenda 2030 y todos estos entes internacionales quieren imponer en el mundo entero. Así que, queridos amigos, vuelvo y repito, tengo muy buenos amigos católicos romanos y yo quisiera que podamos entablar un diálogo con esto y usted pueda repensar su fe y qué tanto usted debe ser dependiente de la decisión, de las palabras de otra persona. Usted necesita venir a Cristo. Usted necesita venir a Él y comprenderlo a Él. Cosas que pasan en este mundo y están pasando y estamos seguros que vendrán más. Por lo tanto, queridos hermanos y amigos, no nos dejemos llevar por el desánimo o por el temor. Recuerde usted, Cristo Jesús reina hoy. Que Dios los bendiga. Les escribo para exhortarles a contender ardientemente por la fe que fue entregada una vez y para siempre a los santos. Judas, versículo 3. Diálogo de Fe y Salvación presenta La Resistencia. Bien, hermanos, estamos de vuelta, hemos regresado de la Resistencia y seguimos aquí en este conversatorio, en este diálogo acerca de discipulado transformador, acerca de, concretamente, el tema que estamos abordando hoy, que es el modelo discipular de Pablo. Amén. Sí, ya vimos la primera etapa, que es imitación, y pues también nuestro hermano Carlitos nos compartía ahí la resistencia del día de hoy. Gracias, por pastor. cierto, pastor, es tema para Programa. Una serie. Sí. Eugenio Raúl Zaffaroni, pastor. Ajá. Yo, mire, le soy sincero, me da un poquito de... Le decía a usted, dice que la resistencia de hoy está un poquito, pero es que era necesario, pastor. Sí. En Argentina están indignados, pastor. No, yo creo que también no debemos subestimar, pastor, la influencia que el catolicismo romano tiene a nivel mundial, claro, en tema de religión. En tema de política, pastor, y derecho. Y en tema también de socialización de diversas iniciativas, ¿verdad usted? Entonces, cuando es muy evidente el rumbo que está tomando la iglesia, el rumbo progresista, podríamos decir, que está tomando la iglesia católico romana hoy en día. Y yo creo que también es un tema para conversarlo, claro, desde una perspectiva madura. Y educativa. Exacto, desde una perspectiva educada, sin insultos, haciendo un análisis objetivo, ¿verdad usted? De las realidades. De las realidades de la fe. Y de cómo estas opiniones jerárquicas, que mire, estábamos hablando de jerarquía, y de cómo estas opiniones jerárquicas vienen a quitarle esencia y funcionalidad a nuestra fe cristiana. Yo siento, pastor, que, bueno, vamos a salir del tema, pero hay una maquinaria la cual quiere ensuciar todo lo que tenga que ver con Dios. Exacto. Recuerde usted, no nos dejemos engañar, Dios no puede ser burlado. Exacto. Así es. El Señor es el Señor y Él es por sobre todas las cosas. Así es. Por lo tanto, es importante que usted y yo pongamos la mirada en Jesús, amén, pastor. Así es. Sí, en Jesús, pastor. Así es, no en otra persona. No en otra persona. Exacto. Es más, aquí lo hemos dicho, pastor, así ni es. en el pastor. Exacto. Sí, usted siempre va, mire, es que ahí están los de Berea. Así es. Ahí están los de Berea. Exacto. Todo lo que usted escuche, todo lo que usted vea, pase el filtro. Pase el filtro. Sí, no importa que lo diga el super ungido. Exacto. Vamos. Pilas en eso. Exacto, es su obligación como cristiano responsable. No voy a meter las manos al fuego yo, pastor, por cosas que no son bíblicas. Correcto. Así es importante que tengamos ese criterio propio. El punto está que somos borregos del sistema muchas veces y ese es el problema. Exacto. Así es, hermano Carlitos. Bueno, el tema da para más y tal vez algún día nos sentemos aquí en el programa. En enero toca nueva serie. A hablar, exacto. A hablar sobre... poquitín de eso, sobre bulucas religiosas. Uy, no, mire que se viene duro. El problema es que está la destitución también del cardenal estadounidense, pastor. Sí, Strickland. Apellido Strickland, ¿no? Ajá. El cual dijo que Bergoglio era un blasfemo. Era un hereje, sí. Y yo veo y huelo ahorita, pastor,
huelo y veo una división muy fuerte de Roma. Bienvenidas las denominaciones. Ya están, Sí. ya están desde ahí. hace años. Pero veo y huelo. Aún más fractura. Más fractura, porque hay mucha gente sincera ahí. Vamos a descartarlo. Ajá. Que está en una búsqueda de la fe. Exacto. Pero De que hecho, al ver esto, exacto. vamos. Va a zafar, va a salir. Bueno. Bueno, Por favor, hermano pastor, Carlitos, seguimos. disculpe. Hoy vamos con la segunda etapa, entonces, porque no vamos a terminar. Yo vamos a terminar, pastor, es cierto. Segunda etapa del modelo de Pablo, identificación. Interesante esta parte. Identificación. Mire que esto, me encanta el ejemplo, pastor. Ajá. Sí, los padres que aman a sus hijos, mire, supeditan su bienestar y su felicidad al bienestar y a la felicidad de sus hijos. Precisamente ese era uno de los puntos de conversación que yo traía para ese punto hoy. O sea, de que la fe, vamos a traducirlo así. La felicidad de Pablo dependía mucho De sus discípulos. De sus discípulos. O sea, de la madurez que sus discípulos alcanzaran. Exacto. Podríamos decir que a mayor madurez de sus discípulos, más felicidad tenía Pablo. Oiga lo que decía. Me imagino cómo se sentía con los corintios. Dolores de parto, pastor. Exacto. Es que ahí no está, siento como dolores de Gálatas, parto. ¿verdad? Sí, con los Gálatas. Oh, Gálatas insensatos. Acá. Y usted sabe lo que significa esa palabra más a fondito. Exacto, O sea, Pablo tenía ese interés por las personas, pastor. Exacto, es identificación. Ah. Y me llama la atención, fíjense, hermano Carlitos, la identificación. Cuando hablamos de que el segundo punto del proceso de Pablo es la identificación, nos referimos a que la identificación es el proceso por el que una persona cree ser como otra persona en algunos aspectos. Y aquí va a haber un ejemplo bien bonito de esto. Y experimentan las victorias y los fracasos de la otra como las suyas propias. Exacto. Inconsciente o inconscientemente imita su conducta. La identificación, mire, emocional comienza por iniciativa del que enseña Amén. e invierte tiempo y esfuerzo en las personas a su cargo. Pablo se identificó de forma plena con las personas a las que servía. Amén. De tal Se manera... identificó de forma plena. Ojo con eso. Y esto, hermano Carlitos, está hablando de entender las luchas profundas, las luchas que el discípulo lleva, ¿no? Exactamente. Por ejemplo, pastor, podríamos decir que la identificación es el proceso Exacto. por el que una persona cree ser como otra persona en algunos aspectos. Exacto. Mire, y experimenta las victorias y los fracasos de la otra como los suyos propios. Exacto. Y consciente o inconscientemente imita su conducta. Es como que se apropia, ¿no? Exacto. Lo que distingue entonces la identificación de la mera imitación es que en la primera se establece un vínculo emocional y en la segunda, pastor, ya viene ese proceso, ¿sí? En donde la persona decide identificarse con la otra. Exacto. Y mire qué importante, hermano Carlitos, como Pablo usó muchas imágenes en su narrativa, ¿no? Bíblica en las cartas. Pero llama la atención la que usted citaba de Gálatas 4:19. Hijitos míos, por quienes sufro, por quienes vuelvo a sufrir, dice, ¿verdad? Vuelvo. O sea, ya había sufrido. Ya. Por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo, mire pues, Oiga, hasta que Cristo, exacto, sea formado en vosotros. Pastor, qué lejos estamos del modelo discipular de esta gente, pastor. Imagínese, hermano Pastor, a mí me Carlitos. aflige. No, Yo no definitivamente. sé si le aflige a usted, pero yo se lo vengo diciendo de qué días a Sí. usted. Ahí ve, usted se me llama al concilio. Pero lo que le quiero decir yo, pastor, es que a mí me aflige. Es que esto, pastor, mire, pastor, que eso no se hace. Sí, y lo que vemos yo lo que veo en Pablo, pastor, al hablar de este proceso discipulado que Pablo ponía en práctica, es la pasión con la que Pablo se dedicaba. A su O sea, gente. Pablo estaba seguro de que ese no era tiempo perdido. Y vuelvo al punto, Eddie. Ajá. Ojo con el peligro de ver esto solo en una relación pastor-miembros. Exacto. No está hablando aquí Pablo de pastor-miembro. No. Está hablando de la relación discipular. Exacto. Que No, todos deberíamos de tener, pastor. De hecho, ese ejemplo de desarrollo y crecimiento de la persona que Pablo lo traslada al área espiritual, también lo vemos, por ejemplo, cuando Pablo dice que las ancianas enseñan a las más jóvenes. O sea, y no se está refiriendo ahí estrictamente a una figura pastoral, sino está hablando de que creyentes maduros sean entrenadores. Exacto. Luego también vamos a ver lo que Pablo le dice a Timoteo, ¿no? Esto encarga a hombres fieles
que sean idóneos también para enseñar a otros. Y no, lo interesante de todo esto aquí también en el paso de la identificación es que Pablo no limita el proceso discipular solo a la figura pastoral. No. Sino que Pablo dice, esto enseña a hombres fieles. Claro, o sea, es que esto es a todos, Eddie. Exacto. O sea, Pablo para todos. No ve qué sesgos en esto, en que unos sí y otros no. Exacto. O sea, Pablo ve a todos, mis queridos hermanos, y eso es importante que nosotros lo entendamos. Exacto. Mire qué interesante. Hay mucho, pues tenemos mucho que citar. Un pasaje que quiero compartir hoy en este sentido también es 1 Tesalonicenses 2:7, cuando él dice, antes fuimos tiernos entre vosotros como la nodriza, dice, que cuida con ternura a sus propios hijos. Oiga, pastor. Hay alguien, mira, hermano Carlitos, que traduce y lo amplía, podríamos decir. Eugene Peterson, él traduce, podríamos decir, esta versión. ¿Hace una paráfrasis? Hace una paráfrasis, es una versión propia de este versículo, y él dice, nunca fuimos condescendientes, sino que cuidamos de vosotros del mismo modo en el que una madre cuida a sus hijos. Os amamos de todo corazón. Por eso no nos contentamos, y aquí viene el proceso de la encarnación, mire, por eso no nos contentamos con daros el mensaje, sino que también quisimos daros nuestras vidas. Oiga. No podía Pablo concebir el mensaje sin encarnarlo. Excelente. Ojo, repite la frase. No podía Pablo concebir el mensaje sin encarnarlo. Es que esa es parte importante. Exacto. Y ahora la pregunta es esta, vuelvo a repetir para bajar ese chip pastorcéntrico. Ajá. O las iglesias centradas solo en el ministerio pastoral. Sí. Familia, esto es para todo aquel que ha venido a Cristo. Así es. Y ese modelo discipular y de hacer discípulos, pastor, está para todos, queridos hermanos. Correcto. Y nosotros, hoy en día, usted que está escuchando este programa, nuestro objetivo es, Eddie, de que la gente pueda reflexionar, exacto, pueda venir repensar su vida. Exacto, observar su fe, su quehacer cristiano, y que si nosotros estamos realizando esta labor, eso exacto, es lo que yo le digo a ustedes, lo que me preocupa, hermano Eddie. Sí. O sea, a mí me preocupa, pastor, sabe, hasta cierto punto me preocupa en que hay mucha falsedad hoy dentro del sistema protestante. Sí, yo creo que, hermano Carlitos, algo de lo que nos hemos dado cuenta, empezando por nosotros, ¿verdad usted? Algo que nos hemos dado cuenta de conversar este tema, tanto aquí en los micrófonos como fuera de los micrófonos. Claro. Porque, siendo honestos, la conversación que tenemos aquí realmente es una conversación, aunque usted no lo crea, bastante honesta. Sí, ya, o sea, no estamos así. Viera usted los líos que tenemos. Bueno, exacto, o sea. Vamos a hablar de líos ahorita. Pero, ¿qué le quería decir, hermano Carlitos? Que es interesante cómo al compararnos con el modelo bíblico, nosotros de verdad empezamos a ver nuestras falencias, nuestros desatinos muchas veces, de cómo, hermano Carlitos, sabe, yo estaba pensando al estudiar esto, de cómo muchas veces nosotros le dedicamos un montón de tiempo a las cosas secundarias, que tienen su nivel de importancia, ¿verdad usted? Claro. Tienen su nivel de importancia. Pero estamos tan ocupados, hermanos, y usted puede hacer una evaluación en su iglesia si quiere. Y se va a dar cuenta que las cosas en las que invierte más tiempo posiblemente no tienen nada que ver con el discipulado y entrenamiento de otros creyentes para que puedan hacer mejor la obra del Señor. Exacto, eso es lo que le decía, mi hermano. O sea, a veces nos ocupamos, estamos tan ocupados en otras cosas que hemos creado nosotros, dígase liturgias y un montón de cosas más, pastor, y que no hacemos ese tiempo para la gente, fíjese. Exacto. O sea, para ese proceso de imitación, ese proceso de identificación, pastor, ese proceso donde nosotros vamos y tratamos de encarnar esa fe y transmitirla, Eddie, así es, a otras personas. Y vuelvo al punto, todos. Exacto, y aquí también, mi hermano Carlitos, juega un papel importante mire, pues le voy a decir una herejía ahorita aquí. La anotamos en el libro Herejías del siglo XXI. Hace unos días estaba leyendo a Alex San Pedro. Alex San Pedro, que es un cantante y predicador, pastor español, Valencia, España. Y él en su reflexión, y de verdad me puso a pensar, fíjese lo que él dijo. En su reflexión en un libro, él dice que esta concepción
bíblica del discipulado comienza por la figura pastoral, aunque no está nada más reducida al pastor, sino que es a todos los miembros. Pero como obviamente nuestras congregaciones son lideradas y los pastores son los hombres que Dios ha puesto entre nosotros para liderarnos, entonces obviamente se requiere que el pastor tenga una visión bíblica del discipulado. Claro, ¿ya? Claro. Y cuando hablamos, por ejemplo, de pastoreo y de discipulado, la nutrición va antes que el cuidado. Y me llamó mucho la atención esa parte, el orden. Ajá, nutrición, cuidado. O sea, va antes ¿La nutrición? el alimentar. Ajá. O sea, que nuestra prioridad, hablemos desde nuestro lugar como pastores. Sí. Nuestra prioridad, antes que cuidar, debe ser alimentar. Pero no quiere decir que por eso descuidemos el cuidar. No. ¿Ya? Mira, estamos hablando, por ejemplo, de la encarnación. Exacto. Y de hecho, alimentar tiene que ver con cuidar también. Claro. Pero me llamó la atención esa parte de cómo... lo condicional que es el proceso. Exacto. De cómo nosotros como pastores debemos de enfocarnos en nutrir. Y yo creo que está más que entendido entre nosotros, ¿no? ¿Qué significa nutrir? ¿Ya? O sea, alimentar con la palabra del Señor. ¿Ya? Nutrir al discípulo con la palabra del Señor. ¿Ya? Luego vienen otra serie de factores, de cuidados, de cosas, de protección, de otra serie de cosas que el pastor tiene que hacer también como tarea pastoral. Pero lo primario es nutrir. Exacto. Alimentar. Exactamente, hermano. Y eso lo dejo ahí para la reflexión. No, claro. Yo creo que ya estamos aterrizando, pastor. Dejamos pendiente 2 puntos. 2 puntos. Dejamos pendiente y observamos entonces hoy la imitación, pastor. Así es. Sí, que tiene que ver en este proceso y modelo de Pablo específicamente. Ya dijimos, un Pablo contextualizando la misión de Cristo Jesús. Así o sea, no es que Pablo establece otro modelo misional, sino que lo contextualiza. Sí, vemos la etapa infantil entonces en ese proceso de imitación, pastor, en donde pues existe una necesidad del discípulo, de la persona en cuanto a ejemplo, pastor. Así es. Sí, y dirección. Así es. De igual forma, encontramos el rol de discípulo de ser un imitador, pastor. Así es. Y del discipulador de ser un modelo. Así es. Y eso es un reto grande. Claro. Ya usted lo dijo. ¿Cómo dijo Pablo? Como dijo el autor que usted citó, no concibo. Pablo no concebía el mensaje sin encarnarlo. Sin encarnarlo. Y de igual forma, la etapa primaria también, pastor. Es una etapa que tiene que ver donde el discípulo tiene una necesidad que es amor. Así es. Sí, incondicional y protección. Amor incondicional y protección. El discípulo se identifica. Así es. Y el rol. Esa es la segunda etapa, ¿no? Identificación. Y el rol, pastor, tiene que ver con esa persona que dirige a la otra. Exacto. Sí. Ese amor específicamente. Exacto. Sin hacer énfasis en las jerarquías. Claro. Exacto. No somos superiores, estamos aprendiendo, pastor. Correcto. Todos seguimos aprendiendo y nunca dejaremos de aprender, pastor. Y tenemos 1 minuto. Queda entonces pendiente para el próximo programa exhortación y participación. Exacto. Vamos a ver esas 2 últimas etapas del proceso de Pablo, que yo creo que sin duda van a ser 2 etapas que nos van a enseñar mucho de cómo Pablo discipulaba. Podríamos hacer unas aplicacioncitas, pastor. Exacto. ¿Qué hacer en determinados momentos específicos? Por ejemplo, aquí se nos puede venir el trato con las personas, ¿no? ¿Qué pasa cuando un discípulo peca? Buen punto. ¿Qué pasa cuando un discípulo se pasa de la raya? ¿Qué hacemos con él? Ajá. ¿Lo sacamos? Exacto. Sí, ¿Oramos para que descienda fuego del cielo? Bueno, vamos a aprender tantas cosas, pastor, si Dios lo permite. Sin duda. Pastor, palabras finales. Pues muy contento de poder compartir este tiempo con usted, hermano Carlitos, y con todos quienes están pendientes de Diálogo de Fe y Salvación. De verdad, muchas gracias por compartir con nosotros este tiempo. Esperamos de que esta conversación del día de hoy sea de bendición, de edificación. Así que les animamos a que puedan seguir pendientes, a que nos envíen ahí un mensajito sugiriendo qué serie quieren que abordemos. Ya toca elegir, pastor, la próxima. Ya nos va a tocar cambiar de serie, así que si usted quiere que abordemos algún tema, no sé, alguna serie, mándenos ahí una sugerencia. Tenemos un par ya por ahí. Y podemos ahí ponerle en la cola. Amén, 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 amén. Así, gracias a todos. Gracias por haber estado con nosotros. Esperamos en el Señor poder volver a encontrarnos, hermanos, en nuestro próximo programa. Muchísimas gracias a los que nos ven por los diferentes medios. Un abrazo fuerte. Cuídese, cuídese, cuídese mucho. Y recuerde, siempre recordándoles que la verdad no solamente puede ser corrompida con la mentira, sino también con el silencio. Que Dios les bendiga. Amén. Diálogo de Fe y Salvación.
Temas actuales a la luz de la Biblia. Muchas gracias por acompañarnos en esta edición. Hasta la próxima.